La opinión consultiva que la Corte emitió ahora en mayo del 2021, justamente es una opinión derivada que se denomina de los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga y su relación con otros derechos con perspectiva de género. Eso, desde luego, lo convierte en un instrumento muy importante porque es un análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la vigencia en general en los países de América de la libertad sindical, y hizo un análisis pormenorizado de la vigencia del derecho de asociación, del derecho a la negociación colectiva, del derecho de huelga y, por supuesto, cada uno de ellos analizado con perspectiva de género. El antecedente entonces de esta opinión consultiva, que es el número 27 del año 21, es una audiencia pública que el año pasado, en agosto del 2020, se desarrolló de manera virtual, porque ya estábamos en el contexto de la pandemia, y participamos como CLATE y también como Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y en mi caso concreto, en ese momento, como presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Argentina. La opinión consultiva tiene una importancia trascendental, porque en definitiva lo que hace es profundizar derechos que ya están establecidos en el sistema interamericano, pero analizados por el tribunal que debe interpretarlos y juzgarlos, y por supuesto desde la perspectiva de la vigencia en concreto en cada uno de nuestros países de la libertad sindical. Pero no se queda en el enunciado de la vigencia de esos derechos, sino que dice que es obligación del Estado fomentar el ejercicio de esos derechos. Y en particular, que no pueden ser discriminados los trabajadores y las trabajadoras del sector público en general a la hora de ejercer el derecho de asociación. Esto es importante porque todos sabemos que hay algunos países donde todavía hay restricciones para asociarse, para organizarse, para constituir sindicatos, o aún constituidos para ejercer algunos otros derechos de la libertad sindical. El más importante, el de la negociación colectiva, fue el eje, o fue uno de los ejes de la presentación de la CLATE en esa audiencia pública ante la Corte Interamericana, y recoge de algún modo la Corte Interamericana esta cuestión y señala que los estados deben fomentar la negociación entre los estados y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público, de modo de asegurar que estas organizaciones, como representantes de los trabajadores y las trabajadoras, participen realmente en la discusión y en la fijación de las condiciones de trabajo en el ámbito público. Y hace, esto es muy importante, hace de algún modo, una conexión muy fuerte entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. De algún modo, los convenios de la OIT pasan a tener una vigencia o una trascendencia importante para la Comisión y para la Corte Interamericana a la hora de resolver denuncias o casos vinculados a violaciones de la libertad sindical en el sistema interamericano. Pero lo más importante es que ratifica, y esto lo dice muy claramente en uno de los párrafos, el párrafo 95 de la opinión consultiva, dice: los trabajadores y las trabajadoras son titulares del derecho de huelga, tienen la posibilidad de ejercer el derecho de huelga, aun si los sindicatos no lo llevan adelante, aun si no hay una convocatoria formal del sindicato. El derecho de las mujeres a ser libres de toda discriminación y violencia en el ejercicio de la libertad sindical, que es otro aspecto importante. Primero porque, de luego, todas nuestras organizaciones plantean y defienden el derecho con perspectiva de género, pero además el derecho a que no exista discriminación ni violencia en el mundo del trabajo. Fuimos parte de la aprobación del convenio 190 de la OIT en el año 2019 como CLATE y como ALAL, pero que esta opinión consultiva incluya la obligación de los estados de garantizar que no haya discriminación para que las mujeres ejerzan en la realidad y en concreto la libertad sindical, es decir, que puedan participar de los sindicatos, que es un déficit muy grande en todo el mundo, pero en América Latina
en particular, lo que la opinión consultiva plantea es la obligación de los estados, ya no solo de garantizar esa no discriminación o no violencia y tener políticas que de algún modo garanticen eso, sino que fomente la participación de las mujeres en los sindicatos y que esto no implica un menoscabo en la autonomía sindical. Esto ratifica de algún modo una apuesta que hicimos hace algunos años, que era no limitarnos en el ámbito internacional a las denuncias ante la OIT o ante la Comisión de Expertos o ante el Comité de Libertad Sindical, sino de algún modo golpear las puertas del sistema interamericano de derechos humanos.